Hoy estamos aquí con Vicente Quintana Pérez, coordinador o miembro del Coordinador Nacional de Ahora Canarias. Quiero expresarte en nombre de la Casa de mi tía, revista digital, en el sistema de comunicación Hermes, Tesoro, y en la Asociación de Comunicadores Populares, darte las gracias por concedernos esta entrevista. Gracias a ustedes. Bueno, Canarias es racista. ¿Qué sientes tú en las redes cuando se oye decir fuera inmigrantes? ¿Qué siente Vicente Quintana? Bueno, en primer lugar, Canarias no es racista. Hay pequeños núcleos muy minoritarios que sí lo son, pero yo diría que hasta por ignorancia, ¿no? Más que por convicción. ¿Qué siente uno con todos estos brotes que han surgido últimamente? Pues una profunda tristeza de que se haya dado precisamente en los barrios donde más necesidades hay, donde la gente tendría que haber salido, no ahora, sino hace mucho tiempo atrás, para reclamar sus legítimos derechos a una vivienda digna, a un trabajo digno, a unos colegios dignos, y unos servicios sociales que tengan la categoría de dignos, ¿no? Pero en fin, no ha sido así, desgraciadamente no ha sido así. Pero bueno, yo creo que también cierta prensa, ¿no?, voy a llamarla entre comillas oficial, también ha echado una manita, ¿no?, para hablar del tema de los migrantes, ¿no? Yo creo que cuando viene una persona jugándose la vida, ¿no?, en la ruta del Atlántico, ¿no?, donde en el último año han fallecido cerca de 1.600 seres humanos, yo no creo que sea motivo de despreciar por el color de la piel o porque son pobres, ¿no? Porque si tú desprecias, mal asunto, ¿no? Consideramos que la gente que viene no viene porque sí, viene huyendo del hambre, viene huyendo de la guerra, viene huyendo de la violencia de género, viene huyendo en definitiva para buscar un sitio donde poder vivir o hacerse o pensar que van a vivir. Toman Canarias como una estación de paso y eso hay que tenerlo en cuenta. Ya vivimos en el año 2006, si mal no recuerdo, vivimos también otra crisis humanitaria, donde vino muchísima más gente, más de 30.000 seres humanos se atrevieron a cruzar la ruta atlántica, insisto que es la más peligrosa, y llegaron aquí, y de aquí se fueron, porque aquí no hay expectativas de futuro para nadie, incluso para los de aquí, Entonces, no vienen a quitarnos un trabajo que no hay, no nos vienen a quitar una sanidad que es la que tenemos, no nos vienen a quitar una vivienda que no tenemos, etcétera, etcétera. Y esto es lo que hay. Yo creo que deberíamos de ser más empáticos, ¿no?, con el que viene, porque se quiere marchar de aquí. Y entonces la responsabilidad, ya esto lo hemos dicho nosotros en multitud de ocasiones, casi desde el inicio de esta nueva crisis humanitaria, fue en el verano, ¿no?, ya lo dijimos, quien tiene la responsabilidad hoy de solucionar este problema no es ni más ni menos que España y la Unión Europea. Ya la Unión Europea, la Comisión Europea, ha dicho por activa y por pasiva de que el Estado donde vienen los migrantes es el responsable de tener que derivar hacia otros sitios a toda la gente que viene, porque aquí no hay cabida, sencillamente no hay cabida. ¿Cuál es la solución que ha tomado el gobierno español? Pues nada, crear una serie de campos de concentración, porque no se les puede llamar de otra manera. Ahí vimos, ¿no?, todo el tema de la vergüenza de Arguineguín, hemos visto la otra vergüenza de Barranco Seco, estamos viendo la vergüenza del Brazo, estamos viendo la vergüenza de las Raíces,
Estamos viendo las vergüenzas ahora que lo van a inaugurar dentro de poco en el tema en el Matorral, en Fuerteventura, etcétera, etcétera. Y también, para no olvidarme, lo vergonzoso también del campo de internamiento que tienen en las instalaciones del Canarias 50. O sea, no entendemos a estas alturas por qué no se quiere derivar hacia otros sitios del Estado español a los migrantes, ¿no? Que es donde hay más espacio y que se les dé salida hacia otros países europeos, ¿no? Que es donde ellos quieren estar. En Holanda, en Inglaterra, Francia, Alemania, Austria, etcétera, etcétera. Y ahí es donde tiene que ver la cuestión. También es verdaderamente vergonzoso la actitud que mantiene el llamado Gobierno Autónomo de Canarias, ¿no? Que ha sido ninguneado y sigue consciente de ser ninguneado por el gobierno central, ¿no? En esta materia y en otras, ¿no? Y ahí está la cuestión, es decir, yo creo que deberíamos, la sociedad canaria, vamos, mayoritariamente no es racista, ¿no? Exigir de una vez por todas de que este problema se tiene que solucionar ya, no con los planes estos de campos de internamiento, para crear aquí una especie de frontera para que no entren los migrantes al destino europeo, ¿no? Porque nosotros no somos Europa, no estamos en Europa, nosotros estamos en África, o sea, geográficamente estamos en África. O sea, y eso es una cuestión tan obvia que hasta a veces suena un poco hasta extraño plantearlo, ¿no? Es decir, no estamos en Europa, estamos en un sitio que en nuestro territorio es fragmentado, son islas. La capacidad de carga que tiene es limitada. Ya de por sí, cuando antes de empezar la pandemia llegaban aquí millones y millones de turistas, por ejemplo, a la gente no se les planteaba estas cuestiones, ¿no? Y se tenían también que haber planteado. Por eso insisto en que es la necesidad imperiosa de que se tiene que derivar urgentemente a todos los migrantes que están hoy metidos en los campos de internamiento. Esa es la premisa fundamental. Todo lo demás es que son, todo lo demás son. De quién tiene la competencia, o por aquí el gran problema de la competencia es la gran incompetencia que tiene no solo el gobierno de España, sino el llamado gobierno de Canarias, que es incapaz de mostrarse fuerte, que dar un puñetazo encima de la mesa y decir, hasta aquí hemos llegado, ya está bien de que nos tomen el pelo, esto no es una cárcel, están convirtiendo a Canarias en una cárcel para migrantes y eso no se puede consentir bajo ningún concepto. Primero por una cuestión fundamental, que es el derecho y el respeto a los derechos humanos, sea quien sea. Este discurso que se ve alerta o alienta a los partidos de la ultraderecha, ¿quién es el culpable? Vamos a ver, el culpable fundamental de toda esta sin razón es el gobierno de España con la complicidad del gobierno de Canarias. Entonces están alentando las actitudes xenófobas, las actitudes racistas, las actitudes fascistas de una minoría que es condenable, y que de hecho se están aprovechando para de esta situación las organizaciones de la extrema derecha, con lo cual eso es bastante más peligroso. Es muy peligroso toda esta situación. Por eso es la necesidad, insisto, la necesidad imperiosa de que hay que buscar una salida digna, y esa salida digna para los migrantes es su inmediata derivación hacia territorio europeo. Hacia territorio europeo, que es donde ellos quieren estar. Y después otra de las cuestiones importantes es que la propia Europa, que es la que sigue expoliando, sigue colonizando a los estados africanos, a los países africanos, es que lo que no se puede consentir es que parece ser que ellos tienen la bula para hacer todo, expoliar, sacar todos los recursos naturales de África, etcétera, etcétera, dejando en la miseria
a la mayoría de los pueblos de África. ¿Qué es lo que está sucediendo? Creando guerras cuando es necesario para sus propios intereses, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso es una de las cosas que están ahí, ¿no? Yo creo que la hipocresía de la Unión Europea, o la gran hipocresía del gobierno de España y de Canarias, yo creo que ya está bien, ¿no? Yo creo que ya está bien. No se puede seguir. Y después también hay otra cosa que es importante. Deberíamos, que la sociedad, ¿no? O sea, los ciudadanos y las ciudadanas que están a favor de que los migrantes tengan una salida digna, ¿no? Es repeler, ¿no? Y contestar a todas esas actitudes xenófobas, racistas, y que en definitiva no es más que ese rancio fascista. Yo lo conozco a usted desde hace muchos años y usted siempre lucha usted y sus compañeros luchan por una Canarias independiente. Le pregunto, ¿es hipotético o es real? Hombre, es más real siempre, y hoy más que nunca es más real, la necesidad de la independencia de Canarias. Y lo estamos viendo con esto, ¿no? O sea, todo es un eslabón más de la cadena, ¿no? O sea, toda esta cuestión de la migración, etcétera, etcétera, sí, no es más que una parte más, ¿no? Pero lo estamos viendo en múltiples cuestiones, ¿no? Cómo se ningunean las necesidades de Canarias. O sea, hay, por ejemplo, lo hemos visto, ya que nos estamos centrando mucho en el tema de la migración, dar dos pinceladas, ¿no? Aquí llegó el señor Marlaska, aquí llegó el señor Escrivá, aquí llegó el señor Ábalos, todos ministros del gobierno de España, para hablar, ver, decidir qué es lo que hacían o dejaban de hacer, ¿no? Al final lo que decidieron fue, en primer lugar, mentir, diciendo de que la Unión Europea no veía el tema de la derivación, con lo cual el primero que les largó, les dijo, mira, eso no es así, fue un parlamentario canario, que es Juan Fernando López de Aligar, diciendo, no, eso no es así, eso no es así. Al gobierno de Canarias lo han tenido aquí para ser sencillamente de carcelero, porque es que está siendo de carcelero. O sea, porque no ha sido capaz de decir, mire, que aquí no podemos más. Sencillamente es que no se puede. No se puede, sencillamente. Otra de las cuestiones es que va el señor Marlaska a Marruecos a hablar sobre el tema de la migración, y lo lógico era que hubiera llevado de acompañante, como mínimo, al señor Ángel Víctor Torres, para hablar con las autoridades marroquíes sobre este problema. Y sin embargo, le dieron de la... Con lo cual, incluso ese flamante estatuto de autonomía, ¿no?, que se presume mucho de él, y que es una auténtica... bastante mal, o sea, no sirve para solucionar los problemas de Canarias, dice claramente que cuando hay intereses de política exterior, ¿no?, que afectan a Canarias tiene que tener voz, y a nosotros, a los canarios, se nos está impidiendo tener voz, porque hay un gobierno que por lo visto tiene miedo de alzar la voz y de decir, hombre, a Canarias hay que respetarlo, ¿no?, que es lo que nos dice. Y como eso podemos enumerar 17.000 historias de cómo se ningunea a Canarias, cómo se está ninguneando al pueblo canario. ¿Cómo se está ninguneando al pueblo? Por ejemplo, lo hemos visto en el tema de los últimos años, del tema de las aguas territoriales, ¿no? De repente, el gobierno de Canarias, por lo visto, no tiene nada que decir. Bueno, más allá de decirnos las aguas de Canarias hay que defenderlas, sí, pero vamos a ver, con la legislación internacional en la mano, ¿qué es lo que vas a defender? ¿Qué es lo que vas a defender? Cuando el propio gobierno de España te está ninguneando en todas estas cuestiones. Cuando el propio Estado español no quiere, ni desea, ni lo va a permitir que Canarias cambie de estatus político, de cambiar esta autonomía que no sirve, esta autonomía que no nos sirve, hacia otro
formas de hacer las cosas que son legales, que podría ser perfectamente plantearse el ser un país o territorio de ultramar. Eso existe. Eso lo permite todas las legislaciones internacionales habidas y por haber. Eso permitiría que nosotros podamos tener acceso al tema de la CONVEMAR, o sea, la convención de los océanos, o sea, la constitución, ¿no?, de los océanos, para nosotros poder delimitar perfectamente nuestras aguas territoriales. Pero claro, aquí lo han hecho siempre jugando jugando un poco a trileros, ¿no? Y esto ya, insisto, viene de lejos, ¿no? Viene de lejos. O sea, la cuestión es que hay unos descubrimientos de una serie de tierras raras en el subsuelo marino, y Canarias se viene a enterar por una noticia de agencia, porque uno de los científicos británicos que había participado en esas expediciones, pues, vamos, el hombre hace un informe de los grandes descubrimientos que habían hecho al noroeste de la isla del Hierro, y claro, se hace una serie de agencias de noticias y se publica la noticia. Pero el gobierno autónomo, por llamarlo de alguna manera, de ese momento, se viene a enterar, y al pueblo canario se viene a enterar por la agencia de noticias, ¿no?, la agencia de prensa. Y el gobierno de Canarias, o el Parlamento de Canarias, mirando para los helados. Mirando para los helados. Han pedido explicaciones una y otra vez, o han querido pedir explicaciones, pero más allá de buenas palabras, no ha habido otra cuestión. O sea, no ha habido otra cuestión. Es más, se nos ha mentido. Cuando reinaba por allá en las Españas un gobierno presidido por el señor Zapatero, lo tengo que decir así, resulta que en ese momento necesitaba los votos favorables de Coalición Canaria para sacar adelante los presupuestos generales del Estado de ese momento, ¿no?, que eran los del 2010. Entonces, la ocurrencia de tanto del gobierno de allá como el de aquí, presidido por el señor Paulino Rivero, no fue otra cosa sino sacar una ley, la ley de Costas Canarias, la ley de aguas de Canarias, del mar Canario, donde reconocían que llevaban no sé cuántos años, decenios, donde mucha gente habían solicitado al Parlamento español la delimitación de las aguas marítimas de Canarias, ¿no? Entonces, sin cortarse un pelo, emiten un decreto ley donde dice, bueno, mira, todas estas aguas que están dentro de estas coordenadas y tal, de ahora en adelante son aguas de titularidad canaria, ¿no? ¿Ya? Pero el caso es que eso es contrario a las leyes internacionales y contrario a la CONVEMAR, ¿no?, a lo que estipula la CONVEMAR. Lo curioso de esto es que cuando uno va al Boletín Oficial del Estado a mirar el articulado, que nada más que es uno, tiene un solo artículo, ¿no?, ve al final del decreto una coletilla que dice este documento no tiene valor jurídico. Y dice, pues, ¿esto qué es, no? Pero lo que sí se callaron en un momento determinado es que Marruecos, cuando se entera de este asunto, pues denuncia ante Naciones Unidas que no está de acuerdo con esa delimitación. Y curiosamente el gobierno de España no dice ni esta boca. No dice ni esta boca. Eso sí, intentaron, y han intentado, delimitar, o sea, ampliar, por así decirlo, que es mucho más importante, ampliar la zona marítima a partir de la isla del Hierro de la Isla Palma, ¿no? En eso se ponen de acuerdo con Portugal, y esa delimitación sí la han hecho llegar
a la Comisión del Límite de la CONVEMA, o sea, Naciones Unidas, ¿no? Y se está a la espera a ver qué es lo que dicen, ¿no? Claro, esa delimitación que han hecho, esa ampliación de la zona marítima que abarca, sin exagerar, casi los 300.000 kilómetros cuadrados, es donde están los famosos yacimientos de telurio y de otras tierras raras, ¿no? Las famosas cordilleras ahí que se llaman las abuelas de Canarias, ¿no? Porque en el fondo y en la forma lo que se pretende es aquello sacar no en beneficio de Canarias, sino en beneficio de las multinacionales, que en definitiva es lo que se está jugando aquí. Y el pueblo canario se quedará, como uso y costumbre, con la basura, que es lo que también pretendieron hacer cuando las famosas prospecciones petrolíferas, ¿no? Y en todo esto, el gobierno de Canarias, de atrás y ni pinche ni corta. Ni pinche ni corta. O sea, es una mera franquicia que le han dado ahí, ¿entiendes?, para tener autonomía. Y con todos los recelos del mundo de la autonomía de Canarias, insisto, no sirve absolutamente para nada, para solventar los problemas graves de Canarias, ¿no? Y los problemas graves de Canarias no se pueden estar solventando hoy por hoy con las políticas de Madrid o las políticas de Bruselas, ¿no? Porque no se está yendo al fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión única y exclusivamente es que o se reconoce que Canarias es una colonia, y es más que evidente, y que hay que empezar a implementar políticas para acabar con la colonia, y que sea el pueblo canario el que decida su futuro. O sea, que sea el pueblo canario el que decida mayoritariamente su futuro, qué es lo que quiere hacer, cómo se quiere determinar, qué gobierno quiere, si se quiere asociar o no a otro país, etcétera, etcétera. Eso lo tiene que decidir mayoritariamente el pueblo canario. Pero por lo pronto hay una de las cuestiones que son fundamentales, es que no podemos seguir como estamos. Y lo estamos viendo, y además es una cuestión que está impalmaria, ¿eh? Este tema tan recurrente como es ahora el tema de la pandemia, que ha dejado a Canarias prácticamente en la bancarrota, no es más que el exponente fiel de cuál ha sido el sino de Canarias en los últimos 500 años. El poner, y valga la expresión vulgar y demasiado popular, poner todos los huevos en una misma cesta, en este caso del turismo, para lo que ha servido es que se ha caído la cesta y se ha hecho una tortilla descomunal, pero descomunal, que ha llevado a Canarias a la bancarrota, sencillamente, porque mira, precariedad laboral existía antes de la pandemia, un desempleo estructural impresionante existía antes de la pandemia, empobrecimiento antes de la pandemia, necesidad de viviendas para que la gente pudiera salir adelante y tener algo, en fin, una expectativa de vida, también existía antes. O sea, que no vengan ahora cogiendo y diciendo, no, es que la pandemia, no, mira, la pandemia lo que ha hecho es poner blanco sobre negro cuál es la situación de Canarias. Porque desde hace ya muchísimos años han habido numerosos informes donde se habla de la pobreza, del empobrecimiento, de la exclusión social, etcétera, etcétera. Ni el gobierno de antes, ni el de antes, ni el de ahora han hecho absolutamente nada para cambiar este estado de cosas. Ni lo van a hacer, ni lo van a hacer. Han implementado historietas ahí, como la renta esta básica o algo por el estilo, que llega a 4, y que no sirve para ayudar a los más necesitados, a los más vulnerables. No sé. Y esta es la cuestión. O sea, o solventamos los problemas de tipo social que hay, este gobierno está incapacitado para ello, como tuvo el anterior y el anterior y el anterior. Este gobierno, como el anterior y el anterior, lo único que están pensando es que vengan muchos turistas para solventar, eso sí,
la caída de las cuentas de resultados de los emporios hoteleros. Pero se olviden de que ya eso va a ser imposible. O sea, no tienen claro de que ya ese turismo masivo que existía hasta el año 2018 y parte del 2019, ya eso no va a venir más. No va a venir más. Con lo cual hay que empezar a hacer las cosas de otra manera, ¿no? Lo que no se puede hacer, por ejemplo, para que veamos qué carajo está pensando este gobierno, de repente hay unos fondos europeos importantes, ¿no?, para la recuperación de las economías de la zona. Para el Estado español le corresponde una cantidad importante para recuperar. Y al gobierno de Canarias no se le ocurre otra cosa sino solicitar de esos fondos la inestimable cantidad de 3.850 millones de euros para una cosa que se llama trenes, ¿no? Tenemos una necesidad de unos trenes en Canarias acojonantes, ¿no? Pero siempre pensando en el turismo. Es decir, oye, yo necesito recuperar este país, a Canarias. Yo quiero diversificar la economía, que es lo que hay que hacer desde ya. Vengan esos 3.850 millones y en vez de poner vagones de tren, en vez de estar deteriorando más, si cabe el tema, vamos a hacer proyectos, vamos a sacar adelante una soberanía agroalimentaria, vamos a sacar adelante una soberanía energética, con ese dinero y con más que pueda haber, ¿no? Pero no entrenen, por favor, no entrenen, que ya está bien. O sea, es una tomadura de pelo que este gobierno y el de allá están haciendo continuamente al pueblo canario. El pueblo canario, yo creo ya que, en fin, está tardando en hartarse, ¿no? ¿Por qué no quedamos? Hoy es día 15 de marzo, como usted sabrá, y usted 15 de febrero. Perdón, 15 de febrero, perdón. 15 de febrero. Ayer hubo elecciones en el país catalán. Es la primera vez que los partidos independentistas consiguen en el Parlamento más del 51% de diputados. Yo le pregunto a usted tranquilamente, ¿el régimen del 78 acaba de morir? Hombre, el régimen del 78 ha muerto y el problema es que el cadáver no lo hemos sepultado. Por eso apesta. O sea, da bastante mal olor. O sea, ese es el gravísimo problema, que es un cadáver. O sea, el régimen del 78 es un cadáver. Y como todos los cadáveres hay que enterrarlos precisamente para evitar los malos olores o la pestilencia en este caso, ¿no? Y por eso es necesario, o sea, la elección nuevamente ayer, ya va por la tercera lección democrática que ha dado el pueblo de Cataluña, ¿no?, diciendo otra vez, mira, queremos ejercitar el derecho de autodeterminación. No están nada más que diciendo así, mire, queremos ejercitar el derecho de autodeterminación, que decida la mayoría, sencillamente. Lo de ayer ha sido espectacular. O sea, por primera vez, no solo han subido de escaño, sino votos favorables, sino de votos, ¿no? El porcentaje de votos supera más del 51%, y todo lo que es el españolismo, por así decirlo, de la derecha, se ha quedado en una cuestión prácticamente residual, ¿no? O sea, vienen diciendo que las elecciones las ganó el señor Illa. No es verdad. El señor Illa será posiblemente el jefe de la oposición, pero nada más. Ha ganado el independentismo. Ha ganado un pueblo que tiene ganas, más que sobradas, de ejercer su derecho a decidir. Vamos a ver ahora, la pelota está en el tejado de ese estado del régimen del 78. ¿No? Está en el tejado, un tejado que está agrietado por todos lados. Tienen que decidir ellos ahora, ellos tendrán ahora que mover fichas. Vamos a ver lo que dicen. Como Vicente Quintana, no vamos a ser como portavoz del movimiento donde usted es miembro. ¿Qué le parece a usted, y siempre contando con la presunción de inocencia,
que el ex jefe del Estado español no paga Hacienda y además ha sido comisionista en los países árabes y vive ahora con los hermanos árabes. O sea que en este momento esos hermanos son hermanos, pero los que vienen aquí son emigrantes. Exactamente. Vamos a ver, yo lo puedo decir de un lado y de otro. ¿Eh? Me parece verdaderamente deleznable la actitud de los Borbones, y el señor no emérito, sino demérito, porque es que ese señor no tiene ningún mérito. ¿Sí? Me parece verdaderamente deleznable su actitud. Aquí, hombre, siempre se le ha dorado la píldora por parte de toda esa prensa cortesana y desgraciadamente todos aquellos que alzaban la voz diciendo, mire, eso no es así, o criticaban a los Borbones, más de uno ha llegado a estar en la cárcel. Creo que incluso hay pendiente uno, el rapero Pablo Hasse, creo que se llama, que está a punto de que lo detengan para llevarlo a prisión, precisamente por criticar a un señor que debería estar hoy sentado delante de un tribunal para que explique todas esas historias, Pero claro, esa constitución rancia, la del 78, que le dio todas las prebendas, que le dijo usted haga lo que usted quiera, que usted va a ser inviolable hasta que se muera. La culpa de toda esa cuestión es que no hay un gobierno, no hay un parlamento que sea capaz de decir, oye, vamos a modificar, vamos a hacer las cosas de otra manera, para que aquí no haya ningún aforado, ni rey, ni nadie, sino que el que la hace, la tiene que pagar como cualquier ciudadano que oculta en un momento determinado pues, 3 duros o 3 euros al fisco. O sea, y ese señor, con unas cantidades astronómicas de dinero, aquí nadie es responsable. O sea, este señor no es responsable. O sea, este señor debía haberse sentado ya hace una larga temporada delante de un tribunal o delante de una comisión que investigue todos sus 40 años de reinado. Volviendo a la casa de uno, volviendo al archipiélago de Canarias, don Vicente Quintana, ¿volverá usted a pactar con partidos estatales en alguna elección siguiente o se verá el estudio? ¿Y qué recuerda usted de las últimas elecciones cuando fueron con partidos estatales y no salió tan bien como pensábamos? ¿O salió bien? Fuimos con partidos estatales con un programa soberanista. Un programa soberanista. Yo puedo decirlo, ya lo dije en su momento también, de que ese programa molestó y mucho a las altas instancias de uno de los partidos estatales, O sea, porque fue así, o sea, molestó y mucho. O sea, no veían de que se pactara con organizaciones independentistas. Bueno, el resultado está ahí, Yo creo que fue uno de los mejores resultados que han habido en los últimos 12, 13 años, porque se consiguieron concejales prácticamente en todas las islas del archipiélago, pero después, claro, aquello salió como salió, claro, porque vinieron presiones de los partidos estatales para que eso no llegara a más. Es más, hubo un intento de repetir esa coalición en las siguientes elecciones generales. Eso fue en el 2015, el 2016 creo que fueron más o menos las elecciones generales, se quiso ir y había una orden fulminante de que eso no se repitiera. Bueno, obviamente nosotros dijimos, bueno, nosotros creíamos en aquel momento que eso se podía hacer, de que una serie de organizaciones independentistas, soberanistas, etcétera, pudieran llegar a un acuerdo. Un acuerdo de mínimos, ¿no? Y ese acuerdo de mínimos se hablaba,
Yo creo que el primer punto de ese programa era el derecho de autodeterminación del pueblo canario. Ojo, no se estaba hablando de otra cosa. Pues de ahí por ahí para abajo eran todo el tema de los aguas territoriales, el tema del estatuto de neutralidad, etcétera, etcétera, etcétera. Una serie de cuestiones importantes que son el tema de soberanía para Canarias. O sea, el tema de soberanía de Canarias. Y eso, por lo visto, no le gustaba a alguna gente. Yo creo que insisto muchas veces en este tema, ¿no? Yo creo que, hombre, va a llegar en un momento en que ahora tener que tener en Canarias, en Canarias, un cierto entendimiento con mucha gente. Que estén a favor del derecho a decidir, obviamente. Y ahí tenemos nosotros las puertas abiertas, sin mayores problemas. Antes estuviste hablando de la independencia. Sé que eres un hombre que te gusta la independencia de Canarias. Yo te pregunto, hay un pueblo hermano, que es el saharaui, lleva años y años independiente y nunca consigue la independencia. ¿Cuántos años tendremos que estar nosotros luchando para conseguir la independencia? En fin, llevamos colonizados casi 600 años, más o menos, ¿no? De arriba y de abajo. Y luchando por la independencia unos cuantos años. Mucho. Mira, Puerto Rico, otra colonia, ¿sabes? Casi tanto como nosotros. Y sigue luchando. Y nosotros seguiremos luchando. Y los que vengan atrás seguirán luchando. El pueblo saharaui conquistará la independencia. Más pronto que tarde. Una de las cuestiones es que ellos, en el 91, creo que fue en el 91, dijeron aquellos, bueno, vamos a llegar a un acuerdo, ¿sabes?, para hacer un referéndum de autodeterminación. Pero claro, todos los acuerdos que se han tomado, en el Sáhara, con referencia no solo al alto del fuego, sino para decir, bueno, vamos a empezar a trabajar para ejercitar el derecho de un referéndum de autodeterminación, hay una parte que no lo ha cumplido, ni lo va a cumplir. Que es el Reino de Marruecos. El Reino de Marruecos está muy cómodo porque se siente muy bien protegido por los Estados Unidos y por Francia, fundamentalmente. Y con la complicidad más que manifiesta de España, que es el que ha dejado de cumplir con todos los mandatos que la legislación internacional dictamina para la potencia colonizadora del momento, que era España, y sigue siendo España, ¿no? Aunque aquello ahora esté bajo titularidad marroquí. Entonces, en la actual situación del Sáhara, donde hay una guerra abierta, aunque silenciada, es más importante que nunca, desde Canarias, mirar para allá, mirar dentro y decir, oiga, que tenemos ahí un conflicto de mucho cuidado, un conflicto que si va a más nos puede también a nosotros traer algún daño más o menos colateral, ¿no? Entonces hay que mirar para España y decir, mire, usted por una vez, en toda su historia, quiere hacer algo, ¿no?, dentro de la ley, quiere usted tomar, es decir, cartas en el asunto, ¿no?, para arreglar el problema, y solucionar el problema del Sáhara Occidental. Eso es lo que hay que decir. Y dejarse ya de tanta tontería de que no, si Naciones Unidas, sí, Naciones Unidas tiene que intervenir. Ha estado interviniendo durante los últimos 40 años con una misión allí que estaba más para estar de paseo que para solventar los problemas de la defensa de los derechos humanos del pueblo saharaui, que un día sí y el otro día también está siendo pisoteado por las fuerzas de ocupación marroquí. Es que esa es la realidad. Yo estoy convencido de que el pueblo saharaui va a conquistar su independencia. No sabemos cuándo, pero que la va a conquistar seguro. Canarias la va a conquistar. No sabemos cuándo, pero que la va a conquistar, eso es seguro.
todo va a depender, en el caso de Canarias, de la gente se dé cuenta de la situación en que se encuentra, en la que nos encontramos, y sea capaz de dar un paso al frente y decir, mira, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. O sea, no podemos seguir soportando más esto. No podemos seguir soportando un desempleo estructural impresionante, no podemos seguir soportando un empobrecimiento, cuasi masivo ya de la población, ¿no? Estamos hablando de casi un 40, que puede llegar hasta un 50% de la población empobrecida. No podemos seguir soportando que se nos siga esquilmando nuestros recursos. No podemos seguir siendo aquí, vamos a ver, el geriátrico de Europa, ¿no? No podemos seguir siendo eso. O sea, no podemos seguir soportando una sobrecarga poblacional turística, y esto no es fobia ni fobia al turismo, ni mucho menos, sino que no podemos seguir soportando esa cuestión. No podemos seguir viviendo dependiendo del exterior, porque estamos dependiendo del exterior. Lo que comemos lo tenemos que comprar fuera, cuando aquí lo podemos hacer. Sencillamente. O sea, más del 80% de los consumos de Canarias vienen del exterior, con la carestía que eso supone. Y la capacidad que de ese 80%, muchísimo, un alto porcentaje que puede ser en Canarias. Con lo cual la dependencia del turismo bajaría ostensiblemente y la dependencia del exterior bajaría del doble. Como comunicador popular, pues no me puedo extraer a las noticias, ¿no? Y ya casi terminando la entrevista y agradeciéndote, te veo muchas veces en redes luchando en contra de lo de Tinanfaya, en contra de la fragmentación de este pueblo que le están destrozando. Y también, esta es una última noticia hace poquito, han detenido a 2 policías, cuerpos de seguridad del Estado, por pegar a unas personas. ¿Tú crees, y yo, también con la presunción de inocencia siempre por delante, si esto sí es el mismo caso que en el País Vasco, ¿tú crees que esos 2 señores del cuerpo del Estado, si han cometido ese delito, primero, siempre con la presunción de inocencia, tendrán el mismo castigo que tuvieron los chicos de Alsuna con los guardias civiles, que creen que fue así o no fue así? Bueno, mira, yo creo que el tema es que se está últimamente, no sé lo que les pasa por la cabeza a más de uno de estos señores uniformados, ¿no? O sea, vaya por delante la presunción de inocencia, ¿no? Pero hace pocas semanas, 2 policías municipales de Mogán han sido condenados a 7 años de cárcel por tortura y a pagar una indemnización, y que si no la paga es el ayuntamiento, o sea, el pueblo de Mogán, el que va a tener que pagar la indemnización, ¿no? Entonces, ocurrió el otro día cerca del Parque Santa Catalina, los 2 policías locales, también presuntamente, vamos a ponerlo así, presuntamente, pues también le dieron algunos golpes, insultos homófobos, o sea, o insultos racistas y tal, contra un grupito de gente, ¿no? Yo creo que a estas alturas se debería de hacer una criba. Antes de entrar en los cuerpos policiales, ¿no? Se debería hacer una criba, ¿no? De quién es el que entra. Estas actitudes no se pueden permitir. O sea, ese tipo de abuso, ¿no? No se puede permitir. Así de sencillo. O sea, también hace poco, allá en Andalucía también, ahí, menos mal que ahí lo grabaron, se pudo grabar. Porque si no, hubieran sacado de que el papá y la niña, que fueron los agredidos, ellos eran los agresores, ¿no? Como estaba todo grabado, afortunadamente, pues esos 2 policías nacionales han sido detenidos. Vamos a ver el recorrido que tiene todas estas historias. Pero yo creo que se debería, desde mi punto de vista, que la gente que accede a los cuerpos policiales se debería de tener ciertos criterios para evitar
ese tipo de actitudes. Para evitar ese tipo de actitudes. En primer lugar, como te dije antes, en representación del sistema Tesoro, en la Asociación Comunicadores Populares y en la revista digital La Casa de mi Tía, te quiero agradecer personalmente tus palabras. No has tenido ningún miedo, como siempre que te conozco, a hablar lo que quieras. No te hemos parado, no has parado ninguna palabra. Eres responsable de lo que has dicho y yo también soy responsable de lo que pregunto. Sí, está claro. Tienes los minutos, no te alargues, tienes unos minutos para Yo creo que le sí. digas a tu pueblo de Canarias, o a tu pueblo y al pueblo hermano del pueblo saharaui y al pueblo hermano cubano, lo que un independentista canario le dice a ese pueblo solidario de Cuba, como al pueblo saharaui, como a todos los pueblos independentistas, y como también creo que estás muy alegre por la victoria del independentismo en Cataluña. Bueno, en primer lugar, agradecerles a ustedes la gran diferencia que han tenido con nosotros, con Ahora Canarias, para la realización de esta entrevista, ¿no? Y lo que comentaba, ¿no? Es decir, nosotros somos muy solidarios, vamos a seguir siendo solidarios, porque eso está en nuestro ADN, con todos los pueblos que luchan y trabajan por la emancipación de sus pueblos, ¿no? En el caso de Cuba, criticamos obviamente el gran bloqueo que el imperialismo norteamericano tiene sumido al país, ¿no? A Cuba. Un pueblo hermano, un pueblo solidario donde los hubiera, que son los que exportan médicos, exportan solidaridad, no exportan guerra como los que hacen en los bloqueos, ¿no? Al igual ocurre con Venezuela, otro pueblo solidario donde los hubiera, bloqueado por el imperio y las multinacionales. Tenemos otro caso, el pueblo del Sáhara, donde las multinacionales europeas están haciendo el negocio del siglo con los recursos naturales del pueblo saharaui. Eso no es Marruecos, aunque ya hay muchas empresas que se están dando cuenta del tema y han abandonado el Sáhara para evitar ser cómplices de ese expolio, ¿no? Claro que nos hemos alegrado del triunfo independentista catalán, porque eso abre un camino. Y a mi pueblo, o sea, al pueblo de Canarias, hay que decirle sencillamente una cosa, que hay que ser constante. No hay que mirar si el que viene es pobre. No hay que mirarlo como un ser humano. Hay que ser solidario, como siempre lo hemos sido y lo vamos a hacer. Y que nuestra salvación como pueblo, nuestra continuidad como pueblo, va a pasar sí o sí por el derecho a decidir. Va a pasar por el derecho de autodeterminación. Va a pasar porque seamos capaces de luchar por la independencia de Canarias. En esa estamos y en esa vamos a seguir.